Venezuela está bajo la mira de la CIA y la DEA, así lo denuncia el gobierno venezolano. Quiero contarles que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde resultó electo Nicolás Maduro, hay una nueva fase de la operación contra el país. Estados Unidos apoya a la oposición radical que desconoce los resultados y por lo tanto activó su plan de golpe de Estado dirigido directamente desde Washington. Recientemente los organismos de inteligencia y de seguridad desmantelaron una conspiración cuyo epicentro fue el estado Zulia, al occidente de la nación, frontera con Colombia. La operación la llamaron No a la Navidad. El objetivo principal era desestabilizar el país para impedir la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero. El plan era activar acciones terroristas para diciembre, pero fueron descubiertas. En esta oportunidad están vinculados empresarios aliados a la ultraderecha venezolana y también bandas delincuenciales y paramilitares. Uno de ellos, José Enrique Rincón, el más grande exportador de camarones hacia Europa del país, que huyó con sus dos hijos que también participaban en el plan. Adivinen a dónde. Sí, a España, que alberga a los golpistas venezolanos. Previo al desmantelamiento de este plan, el complejo que distribuye el 80% de gas a todo el país fue atacado. Todo forma parte de la misma operación. Detrás está con nombre y apellido la ultraderechista María Corina Machado. Operación Venezuela, poselecciones presidenciales. Pongamos el punto en la I. Así quedó el complejo Muscar, ubicado en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, luego de la explosión que se registró hace una semana. Es el corazón del sistema, que distribuye el 80% del gas a todo el país. Y se trató de un atentado. Por primera vez, las imágenes fueron reveladas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien denunció los 3 eventos que se produjeron en cadena durante 2 días. El primer caso fue una granada que no detonó el 10 de noviembre a las 7:30 de la mañana en el occidente del país, que pretendía interrumpir la producción de gasolina. 7 horas más tarde, fue provocado un incendio en una unidad de coque que produce diésel para dejar sin combustible al oriente venezolano, en el otro extremo de la nación. Y al día siguiente, el 11 de noviembre, se produjo este ataque terrorista. Escúchese bien, ya habían atacado Guri, ahora atacan la materia prima vital de las termoeléctricas, como es el gas, para afectar la producción petrolera, para afectar la producción petroquímica, para afectar la producción de las empresas básicas y afectar, por supuesto, el servicio eléctrico, principalmente del oriente del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó quién está detrás de los ataques y el epicentro de la planificación. Se están planificando desde Colombia. Detrás de estos ataques está el mundo del narcotráfico y paramilitar que rodea hoy por hoy a la reina Paraca, María Corina Machado. Ella está detrás de estos planes. Se fue precisamente para concentrar toda su maldad, todo su deseo de venganza, todo su fascismo y hacerle daño a Venezuela porque su apellido, sus ambiciones, su ego no se impuso en Venezuela. Pero yo les digo, la justicia tarda, pero llega. Pero nada de esto es casual. El New York Times, el 18 de noviembre, 8 días después de estas acciones, publicó un artículo donde María Corina Machado confesó que estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer mientras pedía ayuda al reciente electo mandatario estadounidense Donald Trump para generar más presión contra el presidente Maduro. Otro dato, no habían transcurrido 24 horas del atentado y curiosamente el mercenario estadounidense Eric Springs, quien recogió fondos para asesinar al mandatario venezolano y a otros altos funcionarios del país, un día después del ataque, escribió en su cuenta X que para Estados Unidos y sus aliados, los primeros indicios sugerían que la explosión ocurrió por un mantenimiento deficiente y un equipo obsoleto. Pero resulta que está vinculada a una empresa externa a PDVSA. Hay 11 personas detenidas por la complicidad interna y un extranjero huyó. ¿Casualidad? Ellos hacen el daño
y después empiezan la manipulación para generar el engaño. Claro que se afectó el servicio eléctrico, que depende del gas, que venía de esa planta, fue calculado. Las investigaciones apuntan a una operación de la CIA que está al frente de las acciones que se han registrado en los últimos 4 meses en el país, donde incluso se incautaron más de 500 armas de guerra que provenían de contrabando desde Estados Unidos y van al menos 19 mercenarios extranjeros detenidos. Nada de esto es nuevo. Recientemente, 8 exfuncionarios de la Agencia de Inteligencia y de la Administración Trump confirmaron que el magnate en el año 2019 ordenó una iniciativa encubierta dirigida por la CIA para ayudar a derrocar al hombre fuerte de Venezuela. El interés, el petróleo. Así lo dijeron los exagentes. Esa campaña llevó a una perturbadora operación de sabotaje digital contra el régimen de Maduro, señala la investigación del medio estadounidense, que también delató que al menos una vez un sector de Colombia entró en acción con un largo historial de colaboración con los paramilitares de la CIA y el Pentágono, confesaron los exfuncionarios. Cerca de 247 millones de dólares dejó en pérdida la explosión. Los trabajadores petroleros, bomberos y protección civil lograron controlar la situación y las investigaciones continúan. Hace poco han salido artículos donde se reconoce cómo se buscaba derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, atentando contra los sistemas eléctricos, las estaciones, las subestaciones, contra las refinerías. Ya muy documentado las pruebas de cómo la CIA tuvo participación en eventos desestabilizadores en Venezuela para atentar infraestructura vital. El día lunes a las 10:40 de la mañana se produce un evento en lo que es el corazón, escúchese bien, el corazón de distribución de gas de Venezuela. Se podría decir que es el equivalente de Guri en materia de gas, en el complejo Muscar, en el estado Monagas. Allí una maniobra dolosa de corrida de herramientas por parte de una empresa externa de PDVSA y con cómplices internos ya muy bien identificados, producen una explosión a gran escala sobre esta infraestructura y sobre estas instalaciones que distribuye el 80% del gas a Venezuela. ¿El gas para qué? Para mantenimiento del sistema termoeléctrico del país. Escúchese bien, ya habían atacado Guri, ahora atacan la materia prima vital de las termoeléctricas, como es el gas, para afectar la producción petrolera, para afectar la producción petroquímica, para afectar la producción de las empresas básicas y afectar, por supuesto, el servicio eléctrico, principalmente del oriente del país. Es la situación que se ha generado en el estado de Nueva Esparta y que estamos atendiendo con planes de contingencia. Ellos han intentado en refinería, tanto en Oriente como en Occidente, Falcón, Anzoátegui, etcétera, hacer que la exportación petrolera se detenga. Incluso dentro de toda esta trama yo incluyo la trama de PDVSA Cripto que lideró la ISAMI, sus secuaces. ¿Por qué? Porque el tema petrolero, el tema del gas, el tema de la luz, el tema de los servicios públicos son estratégicos para que haya tranquilidad en el país. Entonces ellos tienen una obsesión con acabar esto y tienen que ser denunciados y eso se tiene que saber. Es decir, es llegar a lo último de lo último en un plan macabro. A ellos no les importa la felicidad del pueblo, a ellos lo que les importa es tomar por asalto el poder por la vía que fuese. ¿Qué quisieran ellos por esa vía? Una rebelión popular. Ellos tienen yo siempre lo he dicho, ellos tienen dos ensoñaciones realmente de pesadilla, ¿no? Reeditar un 27 y 28 de febrero, que es cuando se levantaron los cerros, el pueblo, y reeditar una rebelión militar como la del 4 de febrero. Imposible que eso ocurra. Pero ellos siempre hacen esos llamados. Ellos siempre buscan que eso pase. Como no ha pasado,
van hacia las acciones terroristas, van hacia estas acciones mercenarias. No pasaron 2 semanas del atentado terrorista al complejo de distribución de gas y a zonas estratégicas de producción de combustible de PDVSA que fueron controladas cuando fue desmantelada esa gran conspiración en el estado Zulia, frontera con Colombia, que pretendía, por un lado, empañar la fiesta decembrina y por otro, evitar la juramentación del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero. Eso está claro. Todo era parte de la misma operación en esta nueva trama del estado Zulia y están implicados estos empresarios. Hay 100 personas detenidas, entre ellos jueces, fiscales, militares activos y en reserva y otras personas conectadas con un conglomerado de al menos 90 empresas. Fueron incautadas armas de guerra, algunas son del ejército colombiano y se suman las más de 500 que han sido también confiscadas en Venezuela como contrabando de Estados Unidos hacia el país para grupos delincuenciales y mercenarios extranjeros que han sido detenidos aquí en Venezuela y se hicieron pasar por turistas. Las personas capturadas han declarado que la operación, que tiene ya 4 meses en desarrollo, su cabeza principal es María Corina Machado. Se ha iniciado en el estado Zulia, ellos han decidido, su operación se llama No a la Navidad. Es el mismo guión de siempre, ¿no? No va a haber Navidades en Venezuela. Y entra en juego un ciudadano empresario, cuyo nombre es José Enrique Rincón. José Enrique Rincón, dueño de varias empresas en el estado Zulia, sobre todo el área camaronera. Ahora, fíjense lo siguiente. Ellos en sus conversaciones, en las reuniones que han tenido, yo tengo aquí mi resumen de trabajo, dicen que el tema de las armas decomisadas les fue un duro golpe. El tema de las armas decomisadas es una baja para ellos. Cuando anunciamos nosotros que las armas habían sido decomisadas, ellos se comunicaron para ver cómo hacían con Simonovic, y Simonovic dijo que estaba pronto a llegar desde Colombia granadas y explosivos que iba a manejar el señor Rincón. Hoy día, el financiamiento de los grupos terroristas que dirige la señora María Machado, el financiamiento viene del narcotráfico. Y el sustento principal está amparado, logístico, está amparado en los grupos paramilitares colombianos que dirigen Duque, que dirige Uribe. Siguen atacando a nuestro país y nosotros seguiremos firmes defendiendo la revolución, defendiendo nuestro territorio, defendiendo sobre todo a nuestro pueblo. Con un fin terrible de acabar con los servicios públicos venezolanos para ocasionar un caos, porque ellos no tienen calle, ellos no han logrado tener personas, adeptos en manifestaciones violentas en las calles, puesto que lo que intentaron hacer el 29 y el 30 fue inmediatamente, vamos a decir así, cortado de raíz por el Estado venezolano, por la actuación conjunta del Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, los cuerpos de inteligencia, los tribunales penales, que evitaron una guerra civil. En vista de que ellos fracasan en este intento, fracasan en rebeliones militares, en llamados a que se levanten policías, militares, cuarteles, etcétera. Entonces, fíjate, buscar mercenarios extranjeros ya ha sido varias veces por el ministro Diosdado Cabello revelado, dichas tramas, dichos intentos, todos han sido judicializados y procesados. Y esta nueva acción quiso escalar en algo terrible. Por eso se llama la no Navidad, para acabar con la Navidad de los venezolanos, para que no hubiese agua, no hubiese luz, se creara una zozobra, una tristeza, un terror que llevase a acciones desesperadas de la gente y ocasionaran violencia, y no hay duda. Entonces, siento que tenemos que estar muy atentos de todo esto que estamos aquí narrando, porque este tipo de sector fascista, neonazi, no va a descansar. Pero ¿quiénes son María Corina Machado
e Iván Simonovic. Este último es un prófugo de la justicia venezolana protegido por el gobierno de Estados Unidos y trabaja con la CIA, responsable de los asesinatos del golpe de Estado del año 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Es el operador mercenario de la ultraderechista María Corina Machado. Esto según las investigaciones de inteligencia y los testimonios de los implicados en la operación. María Corina Machado ha declarado la guerra contra el gobierno de Venezuela. Actualmente huyó hacia Colombia y desde allí coordina las acciones terroristas. Es importante que nuestro pueblo sepa y tenga claridad. Detrás de este plan, abortado en sus inicios en el estado Zulia, atacado en sus inicios en el estado Zulia, está la oposición terrorista, está la señora María Corina Machado. Ellos, los detenidos, hablan claramente sus comunicaciones y contactos permanentes con Iván Simonovic. Que Iván Simonovic es el que les daba las orientaciones. Es más, hablan por la vía de este señor Rincón de la entrega de 20 millones de euros para el pago de operaciones en este momento. Lo dicen ellos, los que están detenidos en este instante. Los que están detenidos. Si está Simonovic, debe estar su amigo Eric Prince, porque él dice que son muy amigos. Y Simonovic ha dicho y corrobora abiertamente que detrás de todas esas acciones está la señora María Corina Machado. Bueno, nosotros tenemos varias investigaciones abiertas contra este personaje. Incluso recientemente el Ministerio Público anunció la apertura de una nueva investigación muy severa, luego que dicho personaje, con el total desparpajo, apoyara una ley que busca masificar las violaciones a derechos humanos en nuestro país. Repito, el 29, 30 de julio y días posteriores, literalmente fue incendiar a Venezuela, ocasionar una guerra civil que tuviera como consecuencia una intervención extranjera. Eso está claro. No lo lograron y entonces esa frustración los lleva a intentar acciones como esta de sabotaje a instalaciones petroleras, gasíferas, eléctricas, para causar el daño que te estoy mencionando y por esa vía intentar que haya un alzamiento popular, etc. No lo han logrado ni lo van a lograr. Las piezas del rompecabezas del golpe de Estado, aún en marcha, pero que al mismo tiempo se está desarticulando poco a poco, comienzan a encajar. Fíjense, al sabotear el complejo que distribuye el 80% de gas a toda Venezuela y que alimenta, por ejemplo, la termoeléctrica de Nueva Esparta, querían interrumpir el turismo internacional que tiene una afluencia de 2.000 turistas semanales entre rusos, polacos de Trinidad y Tobago y otros países. Las redes sociales comenzaron a bombardear con contenido de invasión para salvar al pueblo del supuesto mal gobierno que tenía oprimida a la población. Pero el pueblo se organizó y salió adelante superando las dificultades. El antifascismo es un concepto eminentemente de resistencia. La resistencia tiene que ser intensa, dura, sólida. La capacidad de resistir al ataque, a la mentira, tiene que ser poderosa. Y de cada ataque tiene que venir un contraataque superior, el doble. No tengo odio, pero tengo molestia, pero hacia ellos resentimiento, porque el presidente, vale, no ha sido malo, ese hombre, de verdad, nuestro presidente supremo, Hugo Chávez Frías, Maduro, mano, mira, tiene un corazón enorme, así de gigante, que nos ama, y ellos no lo terminan de entender, Entonces, como nos han saboteado estos días, vamos entonces nosotros a
a sacar de esto otras victorias. Así que nosotros trabajamos incansablemente y a veces no decimos nada. Había ocurrido lo de Oriente y estaba la compañera Delcy con todo su equipo de trabajadores allí, los trabajadores petroleros, bueno, no dormían. Atacaron Falcón. Gas también. En Falcón. ¿Ah? Sí, un día después. Un día después. Para que nos demos cuenta que esto es un plan. Y es un plan para hacerle daño al país. Hoy está el Estado no Esparta aún con problemas de luz por culpa de María Corina Machado, por culpa de Simonovic, por culpa de su héroe, ¿cómo se llama? Su héroe Eric Prince. El uso de mercenarios está ocurriendo en Venezuela. Entonces, obviamente, Venezuela no solo está en la mira de la CIA, la DEA, la FBI, etcétera, sino de muchos, yo diría, superpotencias mundiales, que el único interés no es la paz ni el pueblo venezolano, es robarnos el petróleo, el gas, el coltán, el hierro, todas nuestras riquezas naturales. ¿Para qué? Para que Venezuela vuelva a ser el patrio trasero y la colonia que fue durante la Cuarta República de los Estados Unidos de América. Esa es la realidad. 2 meses antes atacaron el GURI, el sistema eléctrico de Venezuela, que distribuye el servicio a todo el país, que quedó por horas a oscuras. Pero también fracasaron en este intento. Pero imagínense, atacaron el GURI, meses después atacaron el complejo de gas que distribuye el 80% de este producto a todo el país. GURI, electricidad, complejo de gas, todo un caos. Le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas la... Son estos los operadores de Estados Unidos en Venezuela, que enfrenta una escalada de la agresión, un intento de golpe de Estado que sigue en pleno desarrollo y se expresó ahora en el sistema eléctrico. Los tiempos estipulados, este país no lo va a parar nadie. Lo que viene son años de prosperidad y de bienestar para todos nosotros. Esta es la sala de control de GURI. Acá se monitorea todo. Es el cerebro. Ese día en la madrugada los trabajadores, técnicos y expertos no pararon. Desde Ana, una joven de 19 años que forma parte del equipo y no había vivido una situación similar. ¿Verdad? Imagínense la responsabilidad que tiene a los 19 años. Mucha nervios, pero tratamos en todo lo posible pues de solventar y de resolver y de estar ahí para nuestro pueblo. Quiero traerles un mensaje del presidente de agradecimiento, porque los trabajadores de Corpelec siempre han estado en la primera línea en defensa del pueblo venezolano y sabemos del esfuerzo tremendo que han dado. El presidente Maduro envió un mensaje a todos sus trabajadores. Venezuela sigue bajo asedio. Con el empeño de la ultraderecha, del extremismo, ahora del fascismo y de los gringos, de atacar para destruir todo el corazón que desde Guayana le da la electricidad a nuestro país. Máximo compromiso con la patria, máxima lealtad, máxima capacidad técnica. En tiempo récord, de manera segura, estable y muy robusta, se le entregó el servicio eléctrico al pueblo de Venezuela. Bueno, mi agradecimiento, pues. ¡Que viva Venezuela! Nada de esto se puede entender sin mencionar que esta fase de la operación contra Venezuela tuvo su pico a partir del 28 de julio tras las elecciones presidenciales, en donde la ultraderecha desconoció los resultados y a partir de allí comenzaron los actos terroristas. En menos de 72 horas fueron asesinadas 28 personas por los llamados comanditos. 2 de ellas eran lideresas populares del chavismo. Fíjate todo lo que ocurrió a partir del 28 de julio, la acción del Estado, te la narré, detuvo ese intento de guerra civil en el país, porque eso fue el plan. A través de grupos terroristas, de criminales, la gran mayoría de las personas implicadas que están siendo tanto imputadas como acusadas, revelaron que les pagaron, revelaron que muchos de ellos estuvieron drogados, revelaron que el intento era, fíjate tú, cómo tú en un día y medio quemas 500 bienes del Estado. O sea, ese poder de criminal, esa acción de fuego era generar todo esto para evitar llegar incluso a una
juramentación por la vía del CNE, como ocurrió efectivamente posterior al 28 de julio del presidente Nicolás Maduro. Y obviamente se les han caído las fechas una a una. Entonces, ¿cuál es, digamos, el día que ellos tienen como, vamos a decir así, principio y fin ya de todos estos planes? El 10 de enero. Obviamente que el 10 de enero va a ser juramentado el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional, como corresponde. Detrás de todo esto está la ultraderechista María Corina Machado. Así lo indican no solamente las investigaciones, sino también los detenidos. Todo apunta a una estrategia que se ha organizado para sacar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y no dejar que asuma el nuevo gobierno. La oposición radical alega que hubo fraude, pero jamás presentaron sus pruebas ante los organismos competentes ni ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero montaron todo un espectáculo que hicieron llegar las supuestas actas a otros países. La gran pregunta es por qué, si tenían la verdad en sus manos, no mostraron sus supuestas pruebas y prefirieron el show mediático y construir una narrativa falsa. Edmundo González Urrutia, el ex candidato de la ultraderecha, quien se autoproclama ganador de la contienda electoral, asegura que se juramentará en Venezuela el 10 de enero. Sus declaraciones son la prueba del delito que estaban apostando que la operación desmantelada tuviera éxito para poder asumir la presidencia. Pero en el tablero no juegan solo, el chavismo existe y defenderá a toda costa la paz y la democracia. Pusimos el punto en la I.